vamos a terminar con la última escuela del periodo helénico, que se llama el epicureísmo. Para nosotros entrar a estudiar esta escuela, vamos a iniciarla con esta afirmación de los epicureístas. Y es que para Epicuro, la cumbre del placer es la simple y pura destrucción del dolor. Aquí se encuentra como la esencia del pensamiento epicureísta. Y es que para nuestro filósofo, la felicidad se encuentra en el placer, entendido como liberación de dolor, que es lo que vamos a ver a continuación. El principal representante de esta escuela, pues ya obvio, de ahí viene su nombre, es el señor Epicuro. Y vamos a recorrer algunos elementos de su vida, como algunos rasgos más importantes de su vida. El primero, como tal, y es que Epicuro nació en la isla de Samos, hacia el año 342. Es un filósofo, si se quiere considerar griego. Perteneció como tal a una familia noble ateniense, porque vivió en Samos su infancia. Y cuando los colonos atenienses fueron expulsados de Samos, se refugiaron en Colofón. A los 14 años se trasladó a Ateos, al norte de Samos, para recibir las enseñanzas de Nausífanes, que era un discípulo de Demócrito. Entonces su primera formación la tenemos de Nausífanes, discípulo de Demócrito. A los 18 años se traslada a Atenas, donde vivió un año. Después pasó a Colofón, después se fue a Mitilene, terminó en Lampsaco, y ahí estableció algunas amistades con Meteodero, con Timoarades, que van a formar luego el círculo más íntimo de la escuela estoica. Por fin, hacia el año 306, va a Atenas y se instala para vivir el resto de su vida en Atenas. Ahí compra una casa con un jardín y comienza a enseñar en esa casa. Por eso su filosofía se llama la filosofía del jardín. Como datos interesantes también, además de ser un seguidor de Demócrito, también experimentó la filosofía platónica con Pánfilo. Y de las enseñanzas de Pánfilo es que saca los criterios para criticar el platonismo como tal. Y un último dato interesante de su vida es que prestó el servicio militar en Atenas. Para Epicuro, la función de la filosofía como tal es común a todas las escuelas de este periodo, lo cual se sintetiza en la búsqueda como tal de un camino que nos conduzca a la realización de una vida buena y feliz. Ese es como el objetivo central de todas las escuelas que hemos estudiado. Para el cumplimiento de este objetivo, Epicuro considera que la filosofía tiene una doble tarea como tal. No tiene una sola función, sino que tiene como tal dos acciones por realizar. La primera, que consiste en combatir, en atacar las ideas falsas que fomentan tanto el miedo como el sufrimiento. Al hombre lo atormentan algunas ideas que no lo hacen ser feliz. Y solamente en la medida en que seamos capaces de combatir esas ideas sabias, podremos crear un hombre sabio como tal, el cual posea un talante favorable en toda circunstancia y lugar. En ese sentido se entiende que la función principal de la filosofía
no es teórica, sino práctica como tal. El segundo objetivo consiste en que la filosofía tiene que ayudar a liberar al hombre de aquellas pasiones y dolores que nos impiden llevar una existencia tranquila. Es esa intranquilidad en el hombre lo que nos impide, según Epicuro, la felicidad. En conclusión, Epicuro ve en la filosofía el camino para llegar a la felicidad, entendida esta como la liberación de las pasiones como tal. Así pues, el valor de la filosofía es puramente instrumental. Su fin último, como en todas las escuelas del periodo helénico, es la felicidad. De esta manera, la filosofía de Epicuro, en líneas generales, se caracteriza por situarse, como ya lo vimos, en oposición a Platón. En últimas, en oposición al idealismo platónico. Para Epicuro, solamente existe una realidad, no dos mundos como planteaba nuestro filósofo, sino que el único mundo que existe es el mundo sensible. Epicuro como tal niega la inmortalidad del alma y afirma que el alma, de existir, también está formada por átomos. Todo el mundo sensible, el constitutivo fundamental son los átomos. Epicuro desarrolla un sistema filosófico en el cual nosotros podemos identificar tres partes: la canónica, la física y la ética, que es la que nos interesa. Pero para poder llegar a la ética hay que entender estos dos pasos fundamentales previos. ¿Qué es la canónica? La canónica es el lugar a partir del cual el hombre es capaz de conocer la verdad. Es un estudio de la verdad como tal. La física es el estudio de la constitución de lo real. Y la ética, para Epicuro, es el estudio de la finalidad del hombre. Vamos a iniciar estudiando la canónica. Canónica viene de canon, que como tal significa el conjunto de normas y de reglas que le dan seguridad al conocimiento. Entonces en la canónica vamos a encontrar una serie de principios a partir de los cuales podemos establecer que un conocimiento es verdadero. La canónica, si ustedes quieren, es la forma de llamar a la epistemología de Epicuro o a la teoría epicúrea del conocimiento. Dentro de esta concepción, Epicuro tiene muy claro que el conocimiento se desarrolla en tres niveles, que son la sensación, la anticipación y las afecciones. Vamos con la primera. Epicuro sostuvo que el origen del conocimiento está en la sensación, la cual es causada por la acción de los objetos externos, corpóreos obviamente, que van a producir en nosotros una impresión de tipo sensorial. Su teoría decía que un conjunto de átomos penetra nuestros órganos sin modificarlos, y esos átomos son emitidos por las superficies de las cosas. A esa emisión de átomos de las cosas que penetran nuestros órganos, Epicuro les da el nombre de impresión. Entonces, la impresión crea en nuestros órganos una imagen exacta de los cuerpos. En este sentido, la canónica puede ser considerada un sensualismo, ya que solamente admite como real lo que proviene de los sentidos, los cuales representan la única forma válida de conocimiento.
Para los epicúreos, la única fuente de conocimiento humano es la experiencia sensible, y la evidencia sensible es el criterio de la verdad. Por lo tanto, el fundamento del conocimiento, como ya lo hemos dicho, está en la sensación, la cual se puede definir como el contacto de nuestro cuerpo con todo lo que nos rodea. Y esto es lo único que necesitamos para saber que algo es verdad. Una sensación nos proporciona, por lo tanto, la verdad. Y es que para los epicúreos, los sentidos recogen las imágenes que desprenden los cuerpos, y estas imágenes, como tal, están formadas por átomos, los cuales son muy sutiles y se transmiten como emanaciones de las cosas, las cuales penetran el órgano sensorial, la vista, el oído, el tacto, y producen la sensación. Es por esto que, según Epicuro, la sensación es el fundamento del conocimiento, porque ésta en esencia nunca se equivoca. La sensación, en ese sentido, nos proporciona información de las cosas tal y como son, a tal punto para Epicuro que sólo puede ser captado por la sensación aquello que merece ser llamado real. Luego de la sensación aparece en un segundo momento lo que Epicuro denomina como la anticipación. Esta fundamentalmente es una imagen general producida por la acumulación de sensaciones que son semejantes o similares a la sensación original. La anticipación no es un concepto, aunque se evoca a través del lenguaje. O sea, se utilizan las palabras como tal, y permite anticipar aquellos objetos lejanos o futuros, cuando el sujeto se hace preguntas como: ¿lo que está ahí es un caballo o un buey? Pues en esencia la mente se anticipa y busca sensaciones semejantes para tratar de establecer cuál es la diferencia entre lo que está mirando. Si lo que está mirando se parece a un caballo, a las sensaciones que tenía, o se parece a las sensaciones que definen lo que es un buey. La anticipación, entonces, como tal, debe ser confirmada por la sensación para que pueda ser considerada como verdadera. Por lo tanto, las anticipaciones en esencia son imágenes mentales que se forman cuando las impresiones sensoriales de un mismo objeto se repiten de manera clara y semejante, y sirven para reconocer nuevas sensaciones. Una vez se desarrollan las anticipaciones, aparece la afección. En la afección, Epicuro afirma que el placer y el dolor son las respuestas inmediatas de la sensación. Y lo que es placentero, pues es lo que va a ser producto de la verdad, y lo que nos causa dolor es porque hemos cometido un error. Queda por lo tanto claro para Epicuro que la sensación es la base de nuestro conocimiento. Y esto es posible debido a que el mundo es material. Por lo tanto, este principio fundamental para explicar cómo se estructura el mundo debe ser entendido de una forma real. Y es que el mundo está constituido fundamentalmente por materia.
y el conocimiento se refiere a lo material. ¿Cómo se desarrolla la materia? Es lo que vamos a estudiar en la física de Epicuro, que es la segunda parte de su modelo filosófico. La física de Epicuro como tal se basa en dos principios. El primero, y es que la física epicureísta es totalmente materialista, con lo cual se excluye del mundo material todo tipo de alma, y si el alma existe deberá ser material, y excluye todo principio espiritual. Algo para ser conocido y contemplado deberá ser material. Y el segundo principio es que la física de Epicuro es mecanicista, ya que para valerse de sus explicaciones solamente debemos recurrir al movimiento. El movimiento de los cuerpos es la única forma de explicar el mundo que nos rodea, y no tenemos que recurrir a ningún fin último a partir del cual se mueven las cosas. Entonces, para Epicuro las cosas se mueven porque sí, sin necesidad de un fin último que las mueva o motive su movimiento. Dentro de todos los modelos que existían en su tiempo, Epicuro observó que la física de Demócrito respondía a las dos condiciones que eran necesarias para explicar el mundo real, y por lo tanto adopta la física de Epicuro con algunas escasas modificaciones. Para Epicuro es claro que lo único que existe son los átomos, los cuales como tal son infinitos, tanto en número como en extensión. En el vacío, que es infinito, los átomos se mueven eternamente, y en ese movimiento eterno se chocan y se combinan entre sí. Pero este movimiento no obedece a ningún designio divino, es un movimiento totalmente espontáneo. Por lo tanto, para Epicuro, los cuerpos son pequeños sistemas de átomos. Y dado que tanto los átomos como el espacio vacío son infinitos, pues existe un número igualmente infinito de mundos que nacen y perecen. Un átomo, según Epicuro, posee tres propiedades fundamentales, que son peso, tamaño y figura. Y aunque Demócrito creía que el movimiento de los átomos se debía a un presunto torbellino natural, Epicuro especifica que el movimiento se produce gracias a su peso, y añade una idea muy importante, indicando que por su peso estos átomos podrían desviarse de forma espontánea de la línea recta de caída, produciéndose un choque entre ellos. Con la anterior reflexión, Epicuro quería mostrarnos que lo único que existe es la materia, pero esta no está regida por ningún tipo de leyes, y así un átomo caiga al vacío, eso no lo predestina a que caiga eternamente en línea recta, se puede desviar. Por lo tanto, yo no puedo hablar de un destino predeterminado para la materia, por lo tanto, mucho menos de un destino predeterminado para el hombre. Para Epicuro, el azar y la casualidad son una posibilidad. Por lo tanto, el hombre tiene esa posibilidad,
y esa posibilidad se convierte en la oportunidad de construir su futuro, lo cual hace que el hombre en sí mismo sea libre. Y es que, según Epicuro, podemos, por medio de nuestro esfuerzo, cambiar nuestra historia, ya que ella no depende de los dioses, no porque ellos no existan, sino porque ellos no se preocupan de los hombres y del mundo. A partir del contexto anteriormente descrito, es que vamos a estudiar la ética de Epicuro. Epicuro parte del siguiente presupuesto, y es: si la esencia del hombre es material, también será material su bien específico, lo que lo hace feliz. Esta afirmación ya nos deja entrever que la ética epicúrea tiene un fuerte fundamento materialista. Es por eso que para nuestro filósofo resulta totalmente absurdo que el hombre pueda llegar a sentir temor frente a los fenómenos naturales, un terremoto, una erupción volcánica, frente a la muerte o frente a los dioses. Para Epicuro, la filosofía debe cumplir ante todo con el objetivo de liberar a los hombres del temor de los dioses, demostrando que por su naturaleza ellos no se ocupan de los asuntos humanos. O sea, no es que no existan, pero debido a su naturaleza, pues ellos están a un nivel diferente del nuestro y no se preocupan por nosotros. Y liberarnos del temor a la muerte, demostrando que en esencia la muerte no es nada, ya que para el hombre, cuando nosotros existimos, la muerte todavía no existe, y cuando nosotros no existimos es cuando la muerte existe como tal. También la filosofía tiene la tarea de demostrar que es posible acceder al placer de una forma fácil. O sea, es posible llevar una vida placentera. Y también que en la medida en que tengamos una vida placentera, el hombre se puede alejar del mal, que es el dolor. Entonces, una existencia para Epicuro es una existencia placentera, libre de dolores. Y es que solo cuando nosotros seamos capaces de liberar el alma de nuestros temores y de nuestras preocupaciones, es que podremos llegar a tener una existencia tranquila. Porque la vida en este mundo no nos preocupará y todo permanecerá siendo indiferente. Para Epicuro, por lo tanto, la felicidad está en el placer. Todo lo que hacemos persigue ese fin, el cual se obtiene cuando somos capaces de suprimir de nuestra vida lo que nos causa dolor, lo que nos causa miedo. Y es que cuando nosotros no sentimos ningún dolor, ya no necesitamos como tal del placer. Por eso decimos que el placer es el principio y fin de la vida feliz. Por consiguiente, todo placer es bueno por su propia naturaleza, aunque no todo placer es elegible. En este sentido, debemos dejar claro que cuando Epicuro nos habla del placer, no lo está haciendo en un sentido físico, porque este como tal es momentáneo y pasajero. Una borrachera nos genera placer, pero pasa con el tiempo. Epicuro piensa que el verdadero placer debe generarnos ausencia de dolor físico, aponía en griego. Por eso una borrachera no es un verdadero placer, porque al día siguiente estamos pagando las consecuencias físicamente, y al mismo tiempo nos tiene que generar una tranquilidad en el alma, en griego ataraxia.
Por eso una borrachera no es un verdadero placer, porque al otro día andamos sin saber qué hicimos la noche anterior. Y aunque el placer es un bien y el dolor es un mal, no es inteligente elegir siempre lo placentero y rechazar siempre lo que nos causa dolor. Lo que debemos hacer es rechazar siempre aquellos placeres a los que siguen sufrimientos mayores y tener la tranquilidad para aceptar dolores cuando de ellos se siguen placeres mayores. Por lo tanto, para Epicuro, antes de obrar, hay que pesar cuidadosamente el dolor y el placer que se sigue de ellos y establecer un balance entre dolor y placer. Y es que en últimas no hay que renunciar a los placeres corporales, sino ordenarlos y administrarlos de cara al bienestar físico como tal. Es por esta razón que Epicuro clasifica los placeres en 3 grupos. En el primer grupo tenemos los placeres naturales y necesarios. En el segundo grupo los placeres naturales e innecesarios. Y en el tercer grupo los placeres innaturales e innecesarios. Los placeres naturales y necesarios son aquellos que, si no son satisfechos, conducen a penas mayores. Sin embargo, en circunstancias normales pueden ser satisfechas fácilmente. En los placeres naturales y necesarios encontramos nosotros la necesidad de satisfacer nuestras necesidades físicas básicas, como comer, dormir, reproducirse. Aquí también se encuentran la salud, el abrigo, la seguridad como tal. Esos son placeres naturales y necesarios que todo hombre debe satisfacer. Los placeres naturales e innecesarios son aquellas ansias que no necesariamente conducen a un mayor sufrimiento si no son satisfechas, aunque una vez más su satisfacción pudiera obtenerse fácilmente. Estos placeres son de una naturaleza recreativa y son, por ejemplo, la gratificación sexual, las artes, los deportes y los viajes. Y tenemos por último los placeres innaturales e innecesarios, y son fundamentalmente la fama, el poder y la riqueza, de los cuales el hombre debe abstenerse de buscar.